Hola, hola, buenas tardes. Espero que todas se encuentren bien. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es el tema 2.1, que son los libros de la Biblia. Me disculpan que no tengo la oración, no la encontré, pero vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Muy bien, chicas. Vamos a iniciar con este tema, pero antes vamos a hacer una introducción que dice: todos los seres humanos tenemos necesidad de conocer nuestros orígenes y de seguir paso a paso la larga historia que llega hasta nosotros. La Biblia narra nuestro origen y nos conduce para ir compartiendo paso a paso la fe y la esperanza de hombres que vivieron cada uno de los acontecimientos. Esta narración nos ofrece la marcha que realizaron unos grupos de personas a través de muchos siglos y que llegó a convertirse en una verdadera historia. Conocer esta historia es entrar a compartir las búsquedas e inquietudes de esos hombres y a conocer mejor este recorrido del amor de Dios. Y pues bueno, vamos a hacer un poquito de historia para ubicarnos también un poquito en los acontecimientos que más o menos vivió el pueblo de Israel. Si recordamos, la semana pasada nos quedamos cuando Moisés solamente alcanza a ver la tierra prometida. Él no llega a la tierra prometida. El que se encarga de llevar a los israelitas a la tierra, pues es Josué. Llegan ahí, se establecen y se reparten las tierras entre los 12 hermanos, ¿verdad? Entre las 12 tribus. Se reparten la tierra y Dios permite que empiece a haber reyes. ¿Por qué? Porque pues para que se empiecen a organizar, para que empiecen a tener leyes, porque pues lógico entre ellos pues peleaban como pueblos, ¿verdad? Que son, peleaban entre ellos, había discordias, entonces Dios manda que haya reyes. El primer rey que hay pues es el rey Saúl. Después vamos a ver que viene el rey David y luego el rey Salomón, que Salomón es el que le construye el templo a Dios. En ese templo Salomón pues tiene el arca de la alianza, donde venían los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Ya que termina el rey Salomón, empieza, sigue, iba a seguir el hijo del rey Salomón, pero la gente no lo quería. Entonces hay problemas entre ellos y el reino se divide en dos partes: el reino del norte, que viene siendo Israel, y el reino del sur, que viene siendo Judá. Entonces, como el reino se divide, ellos lo aprovechan los pueblos que estaban alrededor, los gobiernos que estaban alrededor de ellos, y pues los atacan. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los destierran, se los llevan prisioneros. Uno de esos grandes reinos pues es Babilonia. Entonces se los llevan y están desterrados aproximadamente por 50 años. Ya después que pasa eso, llega un rey a Babilonia y es el que permite que vayan saliendo los judíos o los israelitas, vayan regresando a su tierra. Entonces, al empezar a llegar a la tierra, empiezan a reconstruir el templo, y empiezan a reconstruir pues la ciudad. Entonces vamos a ver que va a haber libros que se escribieron antes del destierro, durante el destierro o después del destierro. Entonces, esta información nos va a servir como para ubicarnos y comprender un poco por qué y cómo se escribieron estos libros. Y pues bueno, la Biblia es un libro que es realmente una biblioteca, porque a pesar de que es una sola Biblia, pues tenemos 73 libros dentro de ese solo libro, ¿verdad? Entonces vamos a ver libros que nos van a hablar de historia, de poesía, de sabiduría, de cosas apocalípticas. Entonces vamos a ver diferentes tipos de libros en un solo libro, ¿sí? Entonces la Biblia fue escrita no con la intención de que se escribiera la Biblia,
por decir, si yo ahorita me pongo a escribir lo que está sucediendo en este momento en mi alrededor, en las cosas de las cuales yo soy testigo, no es pensando en que dentro de unos años se va a hacer un libro y se va a formar la Biblia y solo va a haber otros miles de personas, etcétera. Simplemente lo escribieron para que quedara una constancia de lo que había pasado y que no se cambiaran las situaciones. Si recuerdan, a unas 4 o 5 clases hablábamos de eso, de que tuvo que haber quedado por escrito para que no se cambiaran los sucesos y para que quedara bien seguro cómo habían sucedido todas las cosas. En la Biblia tenemos 73 libros en total, son 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Cada libro debe ser leído, como les decía ahorita, tomando en cuenta cuándo se escribió, qué sucedía, cómo estaba la situación social en ese momento, ¿verdad? Si estaban en el destierro, si apenas estaba iniciando, si no se conocía a Dios, si ya se conocía a Dios, si ya habían llegado a la tierra prometida, si no habían llegado a la tierra prometida. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que tomarlas en cuenta cada vez que leamos un libro de la Biblia. Los libros han sido clasificados en grupos. Los judíos clasificaron el Antiguo Testamento en 3 tipos de grupos, que era la ley, los profetas y los escritos. Cuando la Biblia se pasa a latín, queda dividida también en 3 grupos, pero son diferentes a estos. Entonces, ya cuando la tradujeron al latín, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, quedaron divididos en los libros históricos, libros didácticos y libros proféticos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Voy a ir ahorita mencionando los libros que pertenecen a cada grupo. Yo les sugiero que si quieren y pueden, pues anótenlos, porque en su libro no vienen especificados qué libros entran dentro de cada grupo. Yo aquí se los voy a leer y ya si ustedes quieren, pues irlos anotando. El primer grupo, son los libros históricos o narrativos, que son los que precisamente recogen una historia, que te están enseñando, que te están explicando una historia, cómo sucedió, cuándo sucedió, qué sucedió, si Dios estaba presente, si Dios no estaba presente, cómo se formó, qué fue lo que hicieron, etcétera. O sea, te platican toda una historia. Entonces, digo, el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Son libros históricos. Te mencionan o te cuentan una historia. De esos libros, vamos a ver que los libros históricos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea, todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia son libros históricos, porque precisamente nos cuentan cómo fue la creación, cómo Dios elige al pueblo de Israel, cómo Dios los saca de Egipto, cómo Dios les da la tierra prometida, cómo Dios les pone leyes, cómo Dios nos están contando la historia del pueblo de Israel. Y seguimos con Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos y Primera y Segunda de Samuel. Esos son los libros históricos del Antiguo Testamento. Y los libros históricos del Nuevo Testamento serían los 4 evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces sería San Juan, San Mateo, San Marcos y San Lucas, y el libro de Hechos de los Apóstoles. Esos serían los libros históricos o narrativos. El siguiente grupo que tenemos son los libros didácticos. También se les llama sapienciales o poéticos. Son libros que nos dan una enseñanza, que nos enseñan leyes a veces morales, religiosas, que nos dicen cómo vivir, cómo estar en bien con uno mismo y con los demás. Son libros hermosos, libros que algunos tienen poesía, como el Cantar de los Cantares. Están escritos